entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. No olvides seguirnos en los canales 101 y 1101 de HD de Claro, también en el canal 46 de Win Telecom, en el canal 20 de Telecable Dominicano, natural, también en el cable 647 de Amazon Fire Stick y en más de 60 sistemas de cable en todas las provincias del país. Para los Estados Unidos y América Latina, puedes seguirnos en el satélite UTER y en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web, sumundotv.com. Y también, no olvides llamarnos aquí a los teléfonos 809-547-1158 y con mucho gusto le estaremos sacando al aire. Saludos para el líder mentor y guía del espacio, don Marino Alcántara, que sigue en asignaciones especiales en los Estados Unidos, pero hoy nos acompaña uno de los pupilos preferidos de Marino. Ahí estamos compartiendo el espacio con José Alcántara. Buenos días, buenas tardes, líder. Buenas tardes, Suero, se le fue la hora. Dios, muchísimas gracias, Suero, gracias al equipo de Su Mundo TV que nos privilegia estando aquí en este espacio para compartir con cada uno de ustedes. Recordarle, y veo, Suero, que estamos en toda una gama de importantes canales del sistema de cable y que llegamos a todo el mundo a través del satélite, y recordándole siempre a quienes visualizan Su Mundo con el Pueblo que son ustedes los protagonistas de este espacio y que las líneas telefónicas siempre están abiertas para que puedan llamarnos, compartirnos sus opiniones, lo que piensan en cualquier tema que tenga que ver con el panorama político, social de la República Dominicana y del mundo. Ustedes son los protagonistas de este espacio. La administración de Su Mundo TV y los técnicos, productores, no se duermen los laureles. De primera. Trabajando para proyectar este canal a todos los confines del mundo. Claro que y sí. Vienen nuevas y mejores sorpresas. Ay. Hablando de sorpresas, José, tenemos un lío. Ay, otro más. En la ciudad de New York. Recuérdate que este domingo. Pero qué lío. Este domingo se llevó a cabo el desfile número 34, que los dominicanos lo utilizan para poner de manifiesto el patriotismo, los colores, bailar, merengue, bachata, etcétera, etcétera. Pero anterior a ese desfile, se dieron a algunas personas, se les facilitaron unas que otras invitaciones para que ellos pudiesen pues venir al consulado de la capital de la embajada norteamericana y pudiesen conseguir su visa. Pero ha explotado un lío que dicen algunos que Felipe Feble, quien es el presidente de esa parada, utilizó malas artes. Yo respondo por Felipe Feble. Es una persona que tiene casi 40 años al frente de esas actividades y nunca se ha visto envuelto en problemas. Lo que acontece es que ellos dieron, según los directivos de la parada dominicana en Nueva York, unas 230 y tantas invitaciones, y alguien se ocupó de reproducirla. Entonces fueron vendidas estas invitaciones entre $1,000, $3,000 y $5,000. Ay, Dios mío. Entonces, eso de alguna manera pues trae un escándalo que ha sido aclarado ya por los directivos de la parada dominicana en Nueva York. En un momento estaremos nosotros hablando por la vía telefónica, naturalmente, con José Ortiz, quien es vicepresidente de la parada. José Ortiz es uno de los directivos de la parada y también de la Fundación Hermanos Ortiz, una persona de mucha prestancia en la ciudad de Nueva York, y entonces en viva voz estará él explicando qué es lo que pasa o qué es lo que pasó y qué es lo que hay que corregir para que esa situación no vuelva a repetirse, porque de alguna forma y manera pues daña la imagen de la parada dominicana que se celebra todos los años en el Gran Concord. Claro. Gran Concord, Trimont, Girón y esos lugares, que eso es República Dominicana. Un pequeño usted coger para el Gran Concord, usted meterse en la Duarte. En la Duarte cualquiera. En la Duarte, sí, meterse en la Duarte. Entonces,
eso de alguna forma y manera pues daña la buena imagen de esas personas que tienen un trabajo por décadas, que como te señalo, José, nunca se había dado esa situación. Dicen que un alcalde de Villa Elisa, supuestamente y alegadamente, fue de lo que reprodujo esas invitaciones. Ellos nos contaban a nosotros. ¿Lo tenemos en línea? Tenemos a José Ortiz en línea, con quien vamos a conversar. Buenas tardes, José, ¿cómo está usted? Buenas tardes, licenciado Suero. Buenas tardes, estamos aquí prestos para informarle a toda la ciudadanía todo lo que ha pasado. Usted es vicepresidente de los directivos de la parada que hace el desfile, o bueno, de los directivos que hacen el desfile en la avenida Gran Concord. Yo quisiera que usted, nos vamos a callar nosotros, para que usted dé los detalles y pueda explicarle al país por qué que dicen algunas personas que tuvieron que dar $1,000, $3,000 y cuando no $5,000 para la compra de esas invitaciones. La palabra es suya. Sí, muchísimas gracias, Suero. Le habla José Ortiz, vicepresidente de la Gran Parada Dominicana de Lebrón, en su 34 aniversario. Mira, la situación que se está dando, licenciado Suero, es que la Gran Parada Dominicana de Lebrón celebra este gran evento con carrozas, con una cena de gala y con una revista para darle publicidad a todas las compañías y personalidades que quieran sobresalir en lo que es la parada dominicana. Nosotros le dedicamos la parada a Montecristi. Sí. A ser dedicada a Montecristi, se declaró el senador de Montecristi, a Moreno, como el gran mariscal. Aquí hay un club que se llama Amores de Montecristi, que fueron los que solicitaron que se dedicara a la provincia. Nosotros, en reunión del comité ejecutivo, le declaramos la parada número 34 a Montecristi. Todo iba muy bien. Sí. Cuando ya se solicitaron los permisos de carroza, de cena de gala y para patrocinio de revista. Una pregunta, José, para bien orientar al público que ve este espacio, que se ve bastante en Nueva York. ¿Cuánto pagan las personas o las delegaciones que van allá por una carroza y por la cena de gala? ¿Cuánto se paga por esto? Y si eso de alguna manera compromete a los directivos de la parada del Bronx, que se celebra por esta fecha, ahora fue el domingo pasado, con agenciarle visa a las personas. No, mire, hay un paquete que se le ofrece a todas las instituciones y a todos los empresarios y personas que quieran comprar, que es una carroza, la cual viene decorada y todo, una mesa de gala para 10 personas, para la mesa de gala, y una página en la revista que se da la promoción para lo que es el 34 aniversario de la Gran Parada Dominicana, que eso equivale a $13,000. Usted compra el paquete que usted necesite de ahí. Si usted solo quiere la carroza, son $5,000. Si usted solo quiere la cena de gala, son $5,000 para 10 personas que tienen derecho a entrar a la cena de gala. Y la revista, dependiendo la hoja y el espacio que usted necesite para usted publicitar su espacio. En ningún momento nosotros, como Parada Dominicana del Bronx, le hemos vendido a nadie una carta de invitación. Cuando una persona compra un paquete de eso, se le dan 10 cartas de invitación para que la persona o la institución que está recibiendo las 10 cartas invite a 10 personalidades que ellos quieran. Nosotros no sabemos a quién. Ahora, de esas 10 personas que ellos escogen, si hay varias personas de ellos que no tienen cómo venir a Estados Unidos, no tienen una visa, entonces ellos nos recomiendan a nosotros. Mire, nosotros necesitamos que el artista fulano de tal, o el pintor fulano de tal,
o el empresario fulano está una recomendación para ellos buscar una cita al consulado. Entonces lo que se le hace es que con su pasaporte se le ponen los datos a una carta especial que se hace para que él solicite su cita a través de la organización o la empresa que solicitó la ayuda para ellos. Pero eso ya recorre sobre la advertencia de que ellos son los que tienen que hacer esos pasos, no nosotros. Nosotros le ayudamos con la recomendación, pero no tenemos nada que ver con eso. Y tampoco se le pide 5 centavos para ese tipo de ayuda que son cartas de invitaciones. Perfecto. José Ortiz, José Alcántara, este lado, para poner todo en contexto, lo que usted no quiere decir es que cuando se compra ese paquete, las cartas que envía el equipo ejecutivo de la parada dominicana son cartas que no van dirigidas específicamente a una persona, sino que son invitaciones que no van dirigidas a una persona en específico. ¿Estamos ahí? Sí, se le envía, por ejemplo, a una empresa o a una persona que le diga a ellos: nosotros necesitamos esta carta para fulano, para fulano y para fulano. Así se le envía. Si es una institución, se le envía a la institución, y la institución es que elige las 10 personas que ellos van a escoger para venir. Si no tienen vista la persona, entonces se le hace una carta de recomendación, sí, donde están siendo invitados de manera especial a esta invitación de cena de gala y a la parada. Y esa pero no se le cobra 5 centavos. Eso iba. Después de la carroza, después de la cena y después de la receta. No se le cobra 5 centavos por ninguna carta de invitación. Esa carta de recomendación no se le cobra. ¿Y cuántas invitaciones, entre invitaciones y cartas, emitieron ustedes, por favor? Porque tengo entendido que el Consulado de la República Dominicana, aquí en la capital, estuvo recibiendo cerca de las 1000 invitaciones. ¿Cómo pudieron reproducir esas invitaciones? Ahí es que vi el caso, Nosotros de la oficina salieron, se presentó en la rueda de prensa 230 cartas. Ahora, hay que ver quién falsificó las cartas de nosotros y le metió eso a las personas en Montecristi. Las personas que entregaron dinero en Montecristi saben a quién se le entregaron. Entonces nosotros les recomendamos a ellos que sometan a la justicia a quien ellos le entregaron dinero, porque ellos no están supuestos a entregarle dinero a nadie por una carta. Las cartas son gratis todas. Todas esas cartas fueron gratis. Nadie tiene derecho a pedirle dinero a ningún ciudadano para invitarlo a la gran parada dominicana. José, esas cartas son gratis. José, nadie está autorizado a vender una carta. ¿Hasta dónde es cierto, José, que una delegación de ustedes hizo un avance a Montecristi y entró en contacto con algunas personalidades? Por eso es que de alguna manera se dice que el señor Felipe Feble pues recibió algún tipo de prebenda en ese sentido de la venta de esas cartas e invitaciones. ¿Cuáles vinieron de ustedes en avanzada a Montecristi? Si fue que vinieron. No. Don Felipe Feble fue una comisión de periodistas, fue nuestra secretaria ejecutiva con don Felipe y miembros del staff de locución de la parada dominicana, quienes fueron a acompañarlo a él. Pero en ningún momento, y fueron 2 miembros del Club de Amores de Montecristi, de aquí de la ciudad de Nueva York, que fueron los que hicieron los contactos a donde don Felipe iba a visitar con su comitiva, sí, los diferentes municipios. Allí se le dio una información a todos ellos de cómo era que se iba a hacer la carroza, una mesa de gala para 10 personas y un espacio en la página, lo que es una revista. Nosotros hacemos todos los años para promover las instituciones que deseen promoverse allí. Pero en ningún momento se recibió dinero extra de eso, a menos que sea para pagar la carroza, la cena de gala, la revista. En este momento, en este recorrido, don Felipe no recibió dinero de nadie. Ellos enviaron estos fondos a través de la cuenta del banco de la gran parada dominicana de Bronx. Okay. Inmediatamente ellos enviaban ese dinero
se le pagaba al restaurante para la cena de gala y se le reservaba lo que es la carroza a la compañía, porque nosotros no tenemos restaurantes ni tenemos carroza. Es una compañía que cada quien que iba pagando se le iba haciendo la reservación para que participaran aquí. Ahora, lo ilegal está que hay que averiguar quiénes fueron los que vendieron las cartas. Estos son los culpables. Ellos deben de someter a esta persona que le cobró, porque no podían cobrarle a nadie por esa carta de invitación. Cada quien que pagó debe de llamar a la justicia a quien entregó dinero, porque a don Felipe Feble ni a la Parada Dominicana le entregaron dinero a carta, le entregaron dinero para la rosa, para la cena de gala y para la servicio, que fue un compromiso y un contrato donde en la oficina está registrado quiénes fueron los que firmaron por ese contrato. Esas 230 invitaciones que ustedes le entregaron a las personas que alquilaron carroza, etcétera, 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 ustedes se la mandaban como prueba de ello al consulado dominicano. ¿Y cuántas personas de Montecristi asistieron al desfile? Si las carrozas se llenaron, estaban vacías, ¿qué novedad aconteció con las personas de Montecristi? Mira, el problema con la gente de Villa Elizabeth, con el alcalde, ellos estaban exigiendo que no le avisaron a nadie de ellos, porque el consulado se dio cuenta de que eran demasiadas invitaciones, casi 1000 invitaciones. Pero yo escuché decir al senador de Montecristi que a través del Senado ellos habían solicitado, como no visita, habían solicitado un permiso especial para que le concediera cita a Montecristi. Escuché que dijo que suministraron 22 citas. Pero ¿qué pasa? Que el consulado americano, al darse cuenta de que eran demasiadas solicitudes de citas, le canceló también 22 citas, porque se estaba dando cuenta que ahí había un fraude. Había algún fraude, porque no es lógico que aparezcan 500 ni 1000 cartas. Nunca en la vida la Gran Parada Dominicana de Lebrón le va a suministrar tantas invitaciones a un solo pueblo. Eso es mentira. Ustedes, si le va a vender cartas a nadie tampoco. Ustedes van a accionar en justicia, porque de alguna forma y manera el buen nombre, la buena fama, el prestigio de los directivos de esa parada queda un poco humillado. Ustedes van a accionar en justicia contra esa persona que ha dicho aquí en República Dominicana que le compraron, yo lo he oído textualmente, y que le entregaron al señor Felipe Feble, presidente de la parada de Dominicano en el Bronx, le entregaron dinero para que él le suministrar las cartas invitaciones. ¿Ustedes van a actuar en justicia aquí o allá buscando reparación de daños y perjuicios? Seguro que sí, no sí. Incluso, por eso yo digo que el que le entregó dinero a una persona que lo somete, porque las personas que tienen aquí y pagaron su carroza, su mesa de gala y su revista, quienes le cogieron dinero de más a la persona, están diciendo que se lo entregaron a los felices. No, ellos cumplieron con pagar su carroza, su mesa de gala y su revista, pero dinero extra no se le pagó al parada. Entonces, sometan a esa persona, pero también le vamos a hacer un hincapié a todos los programas de televisión y radio que han hablado y han dicho que Felipe es un ladrón, que no es así. Bueno, porque la palabra el doctor Yomairi ahí. Pero espérate, el PDI tiene que asumir la responsabilidad de lo que hace. Marino Alcántara ahí también. El PDI estuvo presente, la fuerza del pueblo. Bueno, hermano José Ortiz, manténganos informados por la vía telefónica de los acontecimientos y de las acciones que ustedes van a tomar para resarcir su buen nombre y su buena fama, porque realmente en estos últimos 72 horas del domingo hacia acá han sido muchos los juicios de valor negativo que se han emitido en contra del señor Felipe Feble y en contra de los directivos de la parada del Bronx en Nueva York. ¿Alguna palabra final, señor Ortiz? Muchísimas gracias. Yo lo que espero es que los montecristeños que lo estafaron vayan a la fiscalía y denuncien a quien ellos le entregaron dinero, para que esa persona responda
por cada uno de ellos y responda por los daños que ha hecho a la oficina de la Gran Parada Dominicana de Bron también, para que se aclare el asunto. Muchísimas gracias, señor José. Estuvimos mirando, hermano José Alcántara. Estamos de José a José. De José a José. Y no José José. Al senador de Montecristi, Moreno Arias. Pero usted sabe qué es lo triste de esa situación. Hay muchas cosas tristes. Es que las personas que fueron al consulado norteamericano y pasaron esa invitación falsa, nunca jamás podrán venir legal a los Estados Unidos porque le ponen un estigma. Claro que usted sí. mintió, usted sometió documentos falsos al consulado y eso lo hace inelegible de por vida. Pero yo cada día me sorprendo más cuando yo veo que existe en la República Dominicana gente con tal nivel de estupidez. Porque pretender sacarle la lengua a la embajada de los Estados Unidos, llevándole una carta falsa cuyo origen es falso, y pretender que usted va a conseguir una visa, eso es una acción propia de gente estúpida. José Ortiz le dice a esas personas que se sintieron estafadas que hagan una demanda, pero ¿qué demandas van a hacer esta gente? A ellos lo que veo que estamos entre un grupo de tigres, porque es tan tigre quien vendió la carta como quien la compró. Sí, porque lo compró el profesor. Porque la compró con fines de conseguir una visa, tal vez no para ir a la parada, no, sino para irse y quedarse en los Estados Unidos. No tú. Entonces aquí estamos entre un grupo de tigres que la única reflexión que me llega a mí, o la única frase que me puede llegar en este momento a mí, es esa vieja frase donde uno dice, sálvese quien pueda, porque esto se sin jodió. ánimo de burlarnos. No, sin ánimo de burlarnos. Sin ánimo de burlarnos. Porque aquí hay una reputación que se ha dañado. Le vamos a cantar a la persona que dieron los $1,000, los $1,000 y los 3,000. Lo que menos dieron. Y los 5,000. La cancioncita. Pertenece a la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas. También forma parte de la Comisión Permanente de Industria y Comercio y de la Comisión Permanente de Seguridad Social. Y por último, como colofón, pertenece a la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, don Pedro? Bienvenido. Muchas gracias, Leonardo Alcántara, por su invitación. Estoy aquí a sus órdenes. Bueno, la pregunta se cae de la mata. Usted como diputado que legisla, supervisa y representa, tiene en sus manos, aunque no pertenece a la Comisión de Cámara de Cuentas, decidir si con todas estas acusaciones, este rifirrafa, este va y viene, que se ha armado contra Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, si usted cree que, aunque la oposición ha dicho que no, si usted cree que eran pasibles de ser llevados a un juicio político y que fueran defenetrados de las posiciones que tiene la Cámara de Cuentas, porque usted ve algunos indicios de que realmente son culpables de las acusaciones un poco fuertes que se le hacen. Y debo aclarar que la comisión que fiscalizó a la Cámara de Cuentas es una comisión especial, de la cual yo no soy parte. Yo soy miembro de la comisión permanente, la que los eligió a ellos, pero no soy miembro de la comisión que evaluó la posible falla, falta, etcétera. De todas maneras, la opinión es sencilla, o sea, las faltas pueden ser de fondo y pueden ser de forma. Muchas veces determinados funcionarios han sido destituidos por cuestiones de forma. Eso fue lo que pasó con Dilma. Lo que le buscaron a Dilma para destituirla fue una... Usted habla de la presidenta brasileña. De la presidenta brasileña. O sea, ¿qué fue lo que se dijo de Dilma? Que había movido dinero de una cuenta a otra sin autorización, y hizo uso de ella. O sea, pero hizo eso para un gasto, apropiar una partida en el Estado, no para su bolsillo. Entonces ella fue destituida por eso. En el caso de la Cámara de Cuentas, podrían encontrarse méritos de falta casi en cada uno de los componentes, porque la ineficacia, la ineficiencia es una falta. O sea, ustedes han sido nombrados para que actúen de una manera, y si no actuaron de esa manera, inclusive esa es una Cámara de Cuentas que el presupuesto que se le asigna no lo consume por falta de acuerdos
Entre para ellos. funcionar, sí. Pero ¿está usted de acuerdo con que eventualmente se llevaran a juicio político y que fueran destituidos? El problema es que el Congreso no tiene otro tipo de sanciones. No puede, puede ser un llamado al orden, pero que no es vinculante. Lo único que puede hacer un Congreso frente a un órgano como ese es acusarlo o no acusarlo. Así es. Entonces, Y toma en la esta circunstancia, probablemente toma la decisión el Senado. Si fuera el Senado, si fuera propiamente una jerarquía administrativa que no la tiene el Congreso sobre la Cámara de Cuentas, podría decirle, mire, usted cometió esto, lo vamos a suspender, etcétera, por 15 días. Pero el Congreso no puede hacer eso. Lo único que puede hacer es acusarlo o no acusarlo. Se está discutiendo, no sé si se aprobó ya, una nueva Cámara de Cuentas, una nueva ley de la Cámara de Cuentas que va a sustituir la 10-04. Usted que pertenece a la comisión, de alguna manera se ha enterado de los pormenores que va a traer esa nueva ley. ¿Cuáles son las virtudes y defectos que tiene esa nueva ley? Bueno, la nueva ley, una de las cosas que hace es ampliar las funciones del presidente de la Cámara. El propio presidente de la Cámara se ha quejado de su incapacidad jurídica para tomar determinadas decisiones. El actual. Sí. La segunda cosa importante de esa ley es que elimina al vicepresidente. O sea, lo elimina como sustituto del presidente. O sea, hay un vicepresidente, perdón, no lo elimina el cargo de secretario. O sea, el bufete que era de 3, presidente, vicepresidente y secretario, lo deja como presidente y vicepresidente. Y al vicepresidente le asigna unas funciones y al presidente le amplía sus funciones. Y en caso de falta parcial o definitiva, no, déjame decirte algo. Entonces, la Secretaría General es un órgano que se crea fuera del equipo de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. El secretario general es un funcionario como existe, por ejemplo, en la Junta Central Electoral. No es el Congreso quien elige al secretario de la Junta Central Electoral, sino que es el órgano. Entonces este órgano va a designar a un funcionario. Entonces, naturalmente, el sustituto del presidente es el vicepresidente, por ausencia temporal o definitiva. Pero tiene unas funciones específicas en el accionar diario, porque todos los días no se ausenta el presidente. Es una cosa... Pero dentro de la Cámara de Cuentas, los rifirrafas que se arman es porque cada 2 años alguien de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas aspira a ponerse la ñoña, por así decirlo, porque la ley vieja lo contemplaba. Esto ahora ha sido... Ya no va a ser así. ¿Cómo va a ser ahora? No, lo designa el Senado, porque la Cámara de Diputados tiene la labor de evaluar quiénes son los candidatos. Por ejemplo, nosotros evaluamos 300 aspirantes. De esos 300 aspirantes se escogieron 5 ternas de 5. Finalmente, el trabajo de depuración de los 300 aproximadamente llegó a 25, o sea, 5 propuestas. Y de esas 5 propuestas, finalmente, el Senado escoge una. Los 5 que quedaron. Sí. Honorable, usted también pertenece a la comisión permanente de la Junta Central Electoral como diputado de la República Dominicana, y a propósito del proceso electoral venidero, a propósito de una ley de régimen electoral que establece de manera muy puntual una serie de requisitos, sanciones y demás, y de prohibiciones en cuanto a todo lo que tiene que ver con la precampaña y demás, pero vemos cómo abiertamente los partidos políticos violentan todas estas disposiciones con el tema de la publicidad, con el tema de las vallas y demás. Sin embargo, vemos que hasta hoy la Junta Central Electoral no es un organismo que pueda estar amparada para poder sancionar las violaciones a la ley de régimen electoral. Como miembro de la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral, se está evaluando poder dotar a la Junta Central Electoral para poder convertirla en un organismo que pueda sancionar, porque vimos en meses pasados como la Junta, ante estos tipos de violaciones, lo que hace es que convoca a los partidos políticos para que se sienten y se pongan de acuerdo, para que hablen entre sí, pero no aplicando la ley ni bajando rayas para que se respete, sino siéntense y vamos a ver cómo bajamos esto a través de la conversación, no de la sanción ni amparado en la ley. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué es que los partidos están de su cuenta en este país, honorable? La nueva ley del régimen electoral, ¿quiénes la hicieron? Diputados y senadores. ¿Y qué son los diputados y senadores? Los hacedores de leyes. Pero, ¿de dónde vienen? Son representantes del pueblo. De los partidos. Sí. O sea, finalmente son los partidos lo que determinaron
cómo iba a ser la ley. Esa ley no tiene garras. No tiene garras. Esa ley fue despojada de las fuerzas necesarias para que el órgano... Pero los propios diputados y senadores para servirse con la cuchara grande. Bueno, pero no son los diputados y los senadores, son los partidos. ¿Cómo los partidos? Claro, los partidos. Entonces los diputados y senadores frente a los partidos no tienen independencia. Son sellos bomígrafos. ¿Qué independencia? O sea, los diputados y los senadores de cada partido actúan en función del interés de su organización. Entonces, aquí hay un problema de institucionalizar el país con lo que nosotros estamos de acuerdo. O sea, no es posible que un órgano como la Junta Central Electoral continuamente sea despojada de las garras necesarias, como existe en otros países. Tengo que volver a Brasil. El presidente Lula, cuando fue a su reelección, hizo un acto de inauguración y lo sancionaron, el órgano electoral. Pero no tan lejos, diputado. A Bolsonaro, y dijo que esa junta no era confiable y lo multaron. No, pero no tan lejos no tan lejos como en Guatemala. Sí. En Guatemala hubo el candidato que estaba en primer lugar, que debió haber ganado con facilidad las elecciones. Sí. Fue declarado inadmisible su candidatura porque se sobrepasó en los gastos electorales, hizo una serie de tratativas y el Tribunal Electoral de Guatemala, que tiene menos institucionalidad que nosotros, le partió la psiquitrilla. ¿Por qué no pasa eso aquí? No, indudablemente, lo que tiene menos institucionalidad somos nosotros. Uno de los problemas que tiene la nación es alcanzar los niveles de institucionalidad necesarios para que los órganos del Estado funcionen apropiadamente. ¿Qué es la institucionalidad, diputado? Explíqueselo al público. La institucionalidad es el cumplimiento de cada uno de los funcionarios de los órganos de la ley. Claro, a veces la ley es mediatizada, como es el caso de la ley de régimen electoral. Es una ley que fue hecha al calor del proceso electoral prácticamente y despojó de las uñas, de las garras que necesita un órgano para aplicar las sanciones correspondientes. ¿Y en qué dirección votó usted? Yo hice una propuesta que fue rechazada abrumadoramente porque yo pertenezco a un partido mayoritario, en el sentido de que lo primero que había que hacer fue acoger la propuesta de la Junta, porque la Junta fue que llevó una propuesta, pero esa propuesta fue desdibujada. Entonces, en mi propuesta, yo le decía, no es posible que el gasto de campaña sea el que se estableció. La Junta estableció un gasto 10 veces menor que ese. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Bueno, ¿quiénes pueden ser candidatos entonces? Los que tengan mucho dinero. Entonces, ¿en qué se convierte la conducción del Estado, sobre todo de órganos como el Congreso de la República? En que es un espacio para aquellos que tienen más dinero, pero además, como está concebida, permite el enriquecimiento de los candidatos, no de los funcionarios. Un candidato a la presidencia puede legalmente manejar más de 500 millones de pesos. Pero de por Dios. Pero 500 millones para comprar refrescos. Bueno, pero eso es lo que establece la ley. O sea, pero como precandidato. Sí, como precandidato. Pero también está la incapacidad del órgano electoral de poder fiscalizar. Ese es el problema. Mire, hay una situación que yo quiero oír su parecer al respecto. El voto preferencial, algunos actores del sistema han dicho que ese es el voto de narcotráfico. El voto preferencial, porque con el tamaño de las circunscripciones y la concentración del voto en esas circunscripciones, más el dinero mal habido, hace imposible que un trabajador comunitario que tenga un trabajo más o menos aceptable pueda competir con aquellos y candidatos que el día de las elecciones se para con un maletín a comprar votos sin que la gente sepa la procedencia de ese dinero. ¿Está usted contento de que el voto preferencial es el voto de narcotráfico? Mira, dicho de otra manera, sí. El voto preferencial le quitó la posibilidad a las organizaciones políticas de abrirle espacio a determinados dirigentes en función y militantes de su capacidad, no de sus recursos. Ejemplos, el partido de Peña Gómez, el PRD entonces, fue quien más muestra tuvo de eso. ¿Cómo hubiera llegado Hugo Tolentino al Congreso? Claro. ¿Cómo había llegado Tirso Mejía Ricard? Sí. ¿Cómo había llegado Ibelice Prat? O sea, esas son personas que llegaron gracias al listado. A la lista cerrada y bloqueada. A la lista cerrada y bloqueada. Entonces, lo ponían en el número 1
y salía. y podían hacer lo que quisieran nosotros, pero él se iba. Pero ese era un hombre del partido, sí, ese era un hombre de la estructura, del liderazgo. Pero muchas veces, inclusive, como es el caso de Rodríguez de Morice, que fue presidente del ayuntamiento de Peña Gómez, no era del partido, pero era una personalidad. Y en esos momentos eran de manera honorífica, no se cobraba. No se cobraba. Mire, una cuestión que yo quiero volver a la Cámara de Cuentas, y es que el presidente de la República, en su momento, le dijo a la nación que esa Cámara de Cuentas que dirigía Hugo Álvarez Valencia, el juez de los tribunales de la República, era una asociación de malhechores. Inclusive la Cámara de Cuentas de Hugo Álvarez Valencia se le hicieron allanamientos y el Ministerio Público, sin que haya contado el cuento hasta la fecha, se llevó computadoras, se llevó documentos, cajas de documentos que pertenecían a la Cámara de Cuentas, situación que nunca se había dado en el país. Pero a los miembros de la Cámara de Cuentas que dirigía Hugo Álvarez Valencia no le hicieron ningún tipo de acusación de acoso laboral, por no decir la otra palabra. Si el presidente de la República le dijo a esos miembros de la Cámara de Cuentas, lo tildó en un calificativo de asociación de malhechores, ¿cómo podemos tildarla a los actuales? Mira, una corrección. Sí. Hugo Álvarez Valencia, que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, es el papá de Hugo Álvarez, que no era Valencia, que era Hugo Álvarez. Sí, era el presidente de la Cámara anterior. Entonces, uno de los déficits que tienen nuestras instituciones, y en este caso la justicia, es la extrema lentitud. Ese hecho, que tú bien señalas, sucedió un órgano que fue allanado, que fueron tomados una cantidad de recursos informativos como son las computadoras, los sistemas y documentos, y a esta hora no se le ha dicho al país ninguna información, ninguna acusación sobre estos elementos que terminaron precisamente de la misma manera en que va y peor, no pudiendo ser juzgado, porque entra entonces un juego de las opiniones políticas. Lamentablemente, tanto aquella Cámara de Cuentas como esta se han beneficiado no de un verdadero proceso de investigativo y acusatorio, sino que se han beneficiado de las diferencias políticas que se dan en el seno de los órganos del Congreso, porque la ley establece que para cualquier caso 2/3 partes, una mayoría calificada, que nadie en este momento está en condiciones de... Es un truco de cámara para que no se aprueben las cosas y salirse por la tangente. Sí, 2/3 partes y no podemos hacer nada. Diputado, vamos a hablar de la seguridad social de la República Dominicana, a propósito que también usted goza del privilegio de pertenecer a la Comisión Permanente de Seguridad Social. Hemos visto que el Consejo Nacional de Seguridad Social, valga la redundancia, ha dado algunos pasos, con algunas estrategias, aprueba recientemente el contrato de póliza de discapacidad, sobrevivencia del régimen contributivo y trabajadores domésticos, entre otros. ¿Cómo anda la seguridad social hoy en la República Dominicana? Hago la pregunta porque a pesar de algunos pasos que hemos visto que ha anunciado el Consejo, siento que el pueblo no se siente conforme ni seguro con todo el tema de esa seguridad social, de estas noticias que ofrece el Consejo, y uno hasta cierto punto se siente desamparado en cuanto a seguridad social en la República Dominicana. ¿Qué está estudiando, qué está analizando la Comisión Permanente de Seguridad Social? ¿Cuáles son los retos que tenemos como país para garantizar que haya una verdadera y efectiva seguridad social en la República Dominicana? Mira, las empresas de seguridad social constituyen el fiasco más grande que se ha hecho contra el pueblo dominicano, porque son empresas que ganan muchísimo dinero. Eso empezó en el gobierno de Hipólito. Tanto las AFP como las ARS. Comenzó en el gobierno de Hipólito, continuó en el gobierno de Leonel, continuó en el de Danilo y sigue en este. No, Danilo le dio más poder. Sí, sigue en este. Entonces, fruto de las presiones, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha tomado algunos paliativos en diferentes aspectos, pero que para nada tocan el fondo de la problemática de la seguridad social. ¿Cuál es el fondo, diputado? Bueno, el fondo es, ¿qué es lo que necesita la gente que se enferma? Una cosa elemental. La gente que se enferma lo que necesita es
tener cubierto Cobertura. su problema de recuperar la salud. Sí. En todos los órdenes, en servicios hospitalarios, en medicamentos, en atenciones médicas, no importa el costo. O sea, en los países donde verdaderamente se piensa en el ser humano, la salud no es un negocio, ni puede ser un negocio. Entonces, las ARS, en ese aspecto, son empresas que obtienen extremados beneficios altísimos, en detrimento de la salud de los trabajadores. ¿Cuál es su beneficio? Atender lo menos posible a la gente. Entonces, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, los órganos del Estado, se han prestado para que precisamente las pocas cosas que la ley permitía que se hicieran en beneficio de la gente hayan ido siendo relativizadas. Dicen diputados los mentideros. Pero quiero tocar brevemente lo del ARES. Todo el mundo sabe, porque todo el mundo tiene amigos, vecinos, familiares, sí, que no reciben los servicios que demandan. Por ejemplo, lo que se ofrece para salud, para medicamento ambulatorio, a los asegurados 8,000 pesos al año, que son 8,000 pesos. Es una cosa elemental. Ni para aspirina alcanza. Bueno, entonces el otro aspecto es el de las pensiones. Eso va a ser crisis. Todavía le quedan 10 años. Cuando lleguen los primeros pensionados y la gente comienza a ver que gana 20 o 25 mil pesos de salario y le toca una pensión de 3, 4, 5 mil pesos, ya lo que se va a ver es una revuelta. ¿Y qué está haciendo la comisión? Porque ante conflictos tan serios, por ejemplo, como el del colegio médico con las ARS, que estaban apagaditos, y ya por ejemplo el día lunes fui al hospital, por ejemplo, al Gautier, y ahí no había servicio porque los médicos estaban en protesta por una serie de asuntos que incluye el tema de las ARS. Sin embargo, vemos que el Consejo Nacional de Seguridad Social y nuestros legisladores se mantienen al margen de un pleito donde ellos pudieran de alguna manera incidir para que haya un fiel cumplimiento en todo esto. Y hay como un alejamiento, dejando que al final sea el pueblo el castigado con estos conflictos. Trabajó durante casi 2 años la modificación integral de la Ley de Seguridad Social. ¿Y en qué quedó eso? Y rindió un informe a ese respecto. Nosotros, por nuestra parte, introdujimos un proyecto de ley de modificación integral, donde incluimos que la administración de la salud y de las pensiones sean empresas de propiedad estatal, con la creación de un instituto de la seguridad social, donde incidan sectores diversos que tienen que ver, incluyendo los asegurados. Se puede ganar muchos enemigos. Sí, bueno, con eso, favorable. Lo importante es que quienes tienen que ser amigos de uno es la población. Ciertamente. Porque nosotros lo que tenemos son vecinos, hermanos, amigos, gente que necesitan, primero, servicios de salud integrales. Y segundo, una pensión digna el día que uno alcance la edad que no le permita trabajar. Entonces, eso... quienes te pongan enemigo de uno, digamos, el problema de ellos. Si la población dominicana tuviese algún nivel de conciencia y aquí no vendiera el voto por una botella de romo o por un picapollo, no se votara por ninguno de los diputados ni senadores con honrosas excepciones, porque no representan al pueblo. En el caso de la AFP y la ARS, diputado que alce su voz en contra de esos emporios, en contra de esa entidad de intermediación financiera, porque son los bancos los dueños de las empresas de fondos de pensiones, le meten un buche de papeleta en la boca. Y ahora se necesita ese dinerito para hacer campaña. Y lo reitero, con gusto, con honrosas excepciones como es la suya. Pero si este pueblo tuviera conciencia de penetrar a todos esos diputados y senadores que lo que han ido al Congreso es hacer conciliámbulo con esos sectores de poder, se han pasado de proteger a los votantes, que es su rol fundamental, a proteger los intereses de los enemigos del pueblo que están encriptados en la ARS y en la AFP. ¿Su parecer al respecto, diputado? Mira, hay muchos diputados que se han acercado y han querido acercarse a una solución profunda al régimen de seguridad social. ¿Por qué? Porque los diputados están rodeados de gente humilde que todos los días viven pidiendo ayuda para resolver el problema médico de ellos y de su familia. Entonces, esa es una situación que los diputados saben que la única solución que encuentran es una política pública de profundo contenido, donde el Estado asuma su responsabilidad constitucional,
que es la de ofrecer servicios de salud gratuitos, integrales y de calidad a todos los ciudadanos. Vimos que la CISARRI, el diputado, aprobó una resolución donde le da ganancia de causa a unos 20,000 y tantos servidores públicos que fueron movidos de forma inconsulta y de forma abusiva de la ley de reparto de la 379 a la 87-01 y se le violentaron sus derechos que tenían acumulados. Felizmente de que se está aprobando un reglamento para que estos 20,000 y tantos servidores públicos que tienen derecho adquirido pues puedan ir a la vida y puedan ir a los órganos del Estado, el Ministerio de Finanzas, para que le tutelen los derechos que le ha conculcado la AFP. Pero eso viene como una caravana de babosa que salió de Pedernales y no ha llegado en un mes y pico que tiene caminando hacia la capital, no ha llegado donde está la planta eléctrica que hay ahí en Pedernales, cuando sale de Pedernales a la derecha. Y es muy interesante, ¿a qué es lo que quiere decir eso? Que esos empleados públicos han demandado y consiguieron por sentencia que lo pasen a un régimen de reparto, que es por lo que nosotros abogamos. El régimen de cuentas personales e individuales es una estafa, es un atraco, y no le garantiza ninguna pensión digna a nadie. El promedio aproximadamente es un 23%. Señor, ¿usted sabe cómo es que le van a aplicar la pensión suya? Estos amaragullones. Si usted tiene 2,5 millones, por ejemplo, en una cuenta de capitalización individual y se retira, ellos le van a dar 12 o 10,000, de entre 10,000 y 12,000 pesos a usted, de lo mismo que usted tiene ahorrado. Pero ¿qué acontece? Que esos 2,5 millones, ellos lo ponen en un certificado de inversión, le da, por ejemplo, cualquier banco, el mismo banco que le sirve de plataforma, le da 30,000 mensual, te pagan los 12 tuyos o los 10, se cogen el reto y terminan devolviéndote tu propio dinero por los beneficios que generan esos 2,5 millones. Usted no ve ni un kiki. Y es posible que una democracia donde se supone que se trabaje para el bien común, los políticos que han hecho colusión, nada más porque esos sectores sacan los cuartos que le han robado a este pueblo para financiar la campaña, permitan que ese tipo de cosas suceda y nadie toma ningún tipo de medida. Diputado. Efectivamente, lamentablemente, el proyecto de ley que se discutió y que va a perimir no ha podido conocerse en el Pleno. Hay una serie de iniciativas que parten del gobierno central sobre esa modificación. El gobierno ha señalado que el 16 de agosto, o a partir del 16 de agosto, va a someter su propuesta de modificación. Eso podría suponer otra vez un largo periodo de discusiones. Eso se hubiese resuelto, diputado, si aquí hubiese un régimen de pensiones estandarizado. Porque Luis Abinader no se va a retirar con 10,000 pesos. Pacheco no se va a retirar con 10,000 pesos, ni los diputados tampoco. Y una serie de servidores públicos que tienen un régimen de pensiones individual. El gobernador del Banco Central se va a retirar con 10,000 pesos. ¿Y qué le importa al gobernador del Banco Central que un pobre lo lleve en Mágaro en bicicleta cuando él tiene ya seguro una pensión de más de 1 millón de pesos? Como lo tienen otros administradores que pasaron por el Banco de Reserva. Oíste a Lizardo, no sé qué pasa y viene a hacer. Lo dijo. No le importa el bienestar de este pueblo, pero nosotros cogemos cada campaña electoral, nos dan un picapollo, nos dan una botella de romo, y en algunos lugares donde los muchachos se tiran su fuetazo, se le da 1 gramo de crack. Y ya con eso basta. Se está hablando fuerte. No, pero es así. Te lo dijo. Es así. Entonces no hay políticas públicas que reparte el bien común de por Dios de esta nación todos los años. Un crecimiento de un 5%, un crecimiento de un 10%, un crecimiento de tanto. Pero nosotros desbaratados, ¿no lo vemos? No. Seguimos viviendo en la indigencia. Diputado, ¿qué le parece? En la pobreza extrema. Extrema. Porque el país ha crecido, no hay duda. Claro. El crecimiento es evidente, año tras año. El problema es el reparto. Como decía un conocido político, la macro y la micro no se encuentran. Diputado, Comisión Permanente de Industria y Comercio. Tengo la apreciación muy particular, puedo diferir con Suero, que hay en la República Dominicana un interesante clima de inversión, sobre todo extranjera principalmente. Entonces, en materia de industria y comercio, la comisión, ¿qué se está haciendo en estos momentos
reitero, en materia de comercio internacional y demás, siento que hay un clima interesante en la República Dominicana que se está prestando a inversión para fortalecer los sectores que están bajo la sombrilla de esta comisión del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué se está haciendo desde esta comisión? ¿Cuál es su apreciación frente a la gestión del Ministerio de Industria y Comercio, el apoyo que usted siente que se le está dando a la industria en términos generales? Debo decir que durante 2 años yo pertenecía a la Comisión Permanente de Industria y Comercio, pero dejé ya no está de pertenecer a partir de agosto pasado. Okay. De manera que tengo 1 año que estoy fuera. De todas maneras, lo maneja. En el periodo en que estuvimos ahí, recuerden que nosotros lo que conocemos son iniciativas de carácter legislativo. O sea, la política administrativa pues la lleva el ministerio. Los números, las informaciones del Banco Central y de organismos multinacionales es que la República Dominicana es el país del Caribe que mayor inversión extranjera recibe. Y entonces hay que señalar que hay esfuerzo cada día por inversiones importantes. Por ejemplo, el caso del puerto de Manzanillo, es una inversión cuantiosa que tiene que ver con el puerto, con la generación eléctrica, con el desarrollo de ese puerto como un puerto múltiple para embarcar mercancía y recibir, y probablemente también para el negocio de los cruceros. Pero además, en el aspecto eléctrico, el país, o sea, la cantidad de oferta para el sistema de energía solar ha aumentado de una manera significativa. O sea, hay números altos en ese sentido. Y la economía crece y es evidente. El problema está en la distribución. Explíquenos eso. En la distribución de esas bondades. Algunas veces se señalan los empleos, pero los empleos tienen que ser de calidad. Si un empleo no dignifica a aquellos que trabajan, entonces ese desarrollo, ese crecimiento no se convierte en desarrollo. O sea, el desarrollo tiene que ver con la mejora cada día por su trabajo de los seres humanos, la adquisición de vivienda digna, de medios de transporte no tienen que ser propios, pero dignos, de una educación de calidad que le permita a los hijos de los pobres, por la educación, salir de la pobreza, de adquirir una educación que le permita competir con los mejores colegios. O sea, no hay ninguna razón con el 4% de la educación, donde los recursos no están siendo ejecutados en su totalidad. Y cada año, en esta fecha, el Ministerio de Educación termina transfiriendo recursos que no utilizó a otras áreas. Con tantas carencias. Con tantas carencias. Diputado, vimos al presidente y sus funcionarios rasgarse la vestidura y decir que han repartido, le ordenaron al Banco Central, a la Junta Monetaria, que reparta decenas de miles de millones de pesos para cubrir el encaje legal. Dinero que más duró una cucaracha en un gallinero que fuera prestado a amigos y relacionados del gobierno. Hasta ahí podemos decirse que eso está bien. Pero ¿cómo es posible que ahora el gobierno le pida, y usted, yo no soy economista ni por asomo, pero ¿cómo es posible que el gobierno le pida, si se quiere, un anticipo a los empresarios de 25.000 millones para cumplir con algunos programas? Pero mi querido hermano, ¿y esos cuartos no eran tuyos? ¿Y cómo tú los regalaste? Y lo diste a tasa bajita para ahora decirle a los empresarios que te den hacia atrás por los próximos 4 o 5 años 25.000 millones de pesos para tú ajustar algunas precariedades que tienen en el presupuesto. Es una especie como de política media loca que se está haciendo en este país. Me encanta tu estilo irreverente, porque más irreverente que el mío. La verdad es que la política monetaria no alcanza la comprensión de los mortales, de los simples mortales. Uno no entiende, no hay una explicación cierta de cómo se distribuyeron unos recursos cuantiosos que estaban destinados principalmente a la pequeña, micro y mediana empresa. A la semana no había cuarto. No había dinero, y de toda la gente que uno consultaba, que tienen cuenta en los bancos, le dijeron ya los fondos se acabaron. Sí. Ya los fondos se acabaron. Solo yo hice una fila grande esperando ahí que me aprobaran un prestamito y que me fue en blanco. Debió haber encontrado una respuesta. Claro. Del Banco Central, y decir, mire, te prestaron a estas instituciones. Por eso no se dice. Porque evidentemente, tal y como tú dices, el dinero siempre se va donde el que tiene más dinero.
Y por eso es que hay crecimiento sin desarrollo, porque el desarrollo precisamente nace de la distribución de la riqueza, que las ganancias que una nación genera deben ser distribuidas en los diversos sectores para que crezca entonces el ciudadano, crezca el pequeño empresario, crezca el profesional, crezca el pobre con sus estudios, que la sociedad adquiera vivienda digna a bajo precio. Esas cosas aquí son las que permiten el desarrollo de la tenemos, nación. diputados, millones de dominicanos que no pueden beberse un vaso de agua potable, gente que no tienen alcantarillado sanitario para poder darle salida a las aguas servidas, a las aguas residuales. Eso es crecimiento sin desarrollo, gente que viven sin luz, pero no tan lejos como San Carlos, que está ahí al lado del Palacio. Diputado, se va a someter un presupuesto complementario. ¿Y cómo es posible que nosotros supuestamente tenemos la marca, tenemos el propósito de llegar a 10 millones de turistas, entre ellos todos los haitianos que entran ilegales y con visa, porque se le han vendido 27,000 visas en los últimos 2 meses a haitianos que entran como turistas y se cuantifican? Entonces al Ministerio de Turismo se le van a quitar 3,000 y pico de millones. ¿Y cómo es eso? Esas son las falencias en el tema de la planificación. Hacemos un presupuesto, entonces al final sectores sensibles de la economía y también y sobre todo de la política pública se ven afectados. Entonces los recursos que se le habían asignado al principio van y se declinan a otras áreas que son menos simpáticas para la población. No será... Repito el caso del Ministerio de Educación, el problema es la salud. El problema no es posible que un hospital como el Moscoso Pollo exista como existe. Exacto. Eso es una vergüenza nacional. Sí. ¿No será para utilizar el dinero del erario para políticas clientelares, nosotros que estamos tan cerca de un proceso electoral? Mira, lo que pasa es que estos movimientos se han hecho siempre. ¿Sí? Se hicieron en el año anterior, se hicieron el año tras anterior. O sea, que necesariamente no tienen que dedicarse a campaña electoral. Evidentemente lo que no se están haciendo es la cosa bien en ese sentido. Diputado, durante el tiempo que tenemos, yo he visto que aquí lo que hemos tirado toda una playa de problemas y problemáticas que tenemos en el país, y hablando de ese proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, entonces ante tantos problemas nosotros estamos, diputados, frente a un pueblo que se hace la famosa pregunta del Chavo del Ocho, y ahora ¿quién podrá defenderme? ¿Dónde está el Chapulín Colorado? Y ya no vamos al plano político partidario de cara a las elecciones, que puede resolver estos problemas. ¿Hay alguna opción que usted entienda que puede entonces, desde un gobierno serio, apegado a las problemáticas de la gente, en busca de soluciones, pueda resolver el tolladero en el que nos hemos metido como país con esta clase política? Yo puedo hablar por mi partido. Adelante, por su diputado. Propuesta, y puedo hablar por la trayectoria de los hombres y mujeres que forman este partido. Cuéntenos. Nosotros somos Alianza País, es una organización encabezada por el doctor Guillermo Moreno, cuya presencia en las actividades públicas como funcionario del Estado, en los diversos lugares que ha estado, pues señalan cuál es el tipo de trayectoria que tiene. Pero además, los que hemos sido electos en esta corta vida de 10, 11 años, que tiene esta organización, como el diputado Fidelio de Pradel, nosotros hemos estado vinculados a las mejores causas dentro del Congreso y dentro de la sociedad. La nación dominicana debe identificar a hombres y mujeres de la estirpe nuestra, modestia ausente. Todos los compañeros y compañeras que nosotros presentamos están compuestos por comunitarios, por profesionales, por ambientalistas, por personas que dan de su tiempo y de su esfuerzo en beneficio del interés colectivo. Pero además, nosotros tenemos un programa de acción desde el Estado, desde el día que lo tomemos, que tiene que ver con la implementación de políticas públicas de desarrollo en beneficio de las mayorías más necesitadas, que incluye precisamente la solución de los problemas de salud, que no son difíciles, la solución de los problemas de educación, y hay un presupuesto que podría ser suficiente, y en un plazo determinado, lograr que la nación salga de esta situación de subdesarrollo, permitiéndole a los pequeños empresarios, a los pequeños fabricantes, a los agricultores, a los productores, a los estudiantes pobres,
adquirir los niveles de competencia para el mundo que hoy tenemos que enfrentar todos. Diputado, usted es diputado nacional. Así es. ¿Se va a volver a presentar? La posición de diputado nacional es una alianza. No solamente de la alianza, porque nosotros tuvimos la Diputación Nacional en la que ganó Fidelio de Pradel sin alianza, pero es una decisión de la dirección política del partido. O sea, nadie hace campaña para ser diputado nacional, porque, es una especie no hay voto directo, es una posición de arrastre. Pero Guillermo Moreno, que es un político prestante, serio por demás, anunciaron que iba a hacer un acuerdo, pero eso se cayó, que iba a hacer un acuerdo con el PRM para él ser senador del Distrito Nacional. Pero sobre todo, lo hemos visto hacer crítica ácida, con responsabilidad, a algunos diputados, pero no hemos visto que los diputados que representan al partido que es su presidente, Guillermo Moreno, hayan renunciado al cofrecito. ¿Por qué? ¿Y cuáles son esos? Porque yo soy el único diputado en este momento. ¿Usted renunció al cofrecito? Yo no lo he tomado nunca. Oh, usted ve, eso es seriedad. Pero Fidelio de Pradel tampoco, que pasó 2 años. Y otro compañero nuestro, que es José Horacio Rodríguez, que fue electo en nuestra boleta, pero que abandonó el partido. Pero hay que decir que Convención Democrática. Sí, tampoco ha asumido la postura. No solamente es corrupción, el cofrecito, se rinde cuenta, porque ¿qué hace un diputado? Vamos a ver, sí, fundamentalmente, ¿de qué se trata? De que es una falta de institucionalidad, sí, que no es función de los diputados y de los senadores estar repartiendo habichuela con dulce, prebenda. Eso es fundamental, porque si a un diputado, a un senador, le dan unos recursos y los reparte y lo distribuye, entonces podría decirse que no es un acto de corrupción. Y no es ilegal, porque el Tribunal Constitucional declaró en una sentencia que no es ilegal. Ahora, nosotros creemos que falta la institucionalidad, que no contribuye al desarrollo de la nación, que cada funcionario, lo que es institucionalidad es que cada cual cumpla con el dictado de la ley. Entonces la ley a nosotros nos manda a 3 cosas: a legislar, a representar y a fiscalizar. No nos manda a la labor de hacer labor social. Porque esa labor social se presta precisamente para una campaña permanente por el que está en el puesto. Sí. Diputado, el tiempo, como usted sabe, en televisión es un tirano. Nosotros le vamos a permitir 30 segundos para que usted le mande un mensaje a todos los dirigentes, simpatizantes del partido Alianza País y por demás al pueblo dominicano. Cómo no, te lo agradezco mucho. Yo le pido al pueblo dominicano que no pierda la esperanza y que no pierda la fe en la nación, en sus propias fuerzas y en aquellos hombres y mujeres que durante su trayectoria, durante su vida, han demostrado que luchan por el bienestar colectivo, por el bien común y que luchan por los mejores intereses de la nación. En Alianza País pueden encontrar el espacio, los diferentes sectores, no solamente para ser representados, sino también para representar. Nosotros estamos en una búsqueda permanente de alianza con la sociedad, con los sectores organizados, populares, religiosos, comunitarios, que quieran presentar su propuesta a través de nuestro partido. Bueno, señores, estuvimos conversando, muy placentera, muy aleccionadora esta conversación, y naturalmente tenemos que comprometerlo a que vuelva nueva vez a este espacio, con Pedro Martínez, diputado nacional por el partido Alianza País. Les reiteramos las gracias a todos ustedes. No se cambien, que en breve continuamos en su mundo con el pueblo.